Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho y bendiga a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 105. Amén. Dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos contigo, Señor amado, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor amado, de poder estudiar, Señor, tu palabra. Y gracias porque cada semana, Señor, mi Dios, nos vas instruyendo. Y queremos, Señor, no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy queremos, Señor, escuchar también tu palabra, Señor, y escuchar tu consejo. Ayúdanos a prestar atención y tu palabra sea sembrada en buena tierra, en corazones rectos, para que podamos dar fruto, Señor amado. Y no permitas, Señor amado, que el enemigo, mi Dios, siembre cizaña o quiera robar, Señor, la semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya más de la mitad en el estudio, espigando este Salmo 119. Amén. Son 22 estrofas. Cada estrofa está estructurado en 8 versículos. Amén. Y hoy nos está tocando estudiar la 14ª estrofa del Salmo 119. Viendo esta serie, amén, de las excelencias de la palabra de Dios. La palabra como manual de vida para nuestras vidas. Y este salmo que acabamos de leer, este versículo, es un pasaje muy conocido, amén, y se encuentra justamente en este Salmo 119. Y tenemos que lo leamos, por favor, estos 8 versículos de esta 14ª estrofa, amén. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Notemos que tanto en las anteriores 2 estrofas, al igual que esta, el salmista está enfatizando y está alabando la palabra de Dios, está alabando la salvación de Dios por medio de su palabra, está engrandeciendo el nombre del Señor. Y es muy importante que notemos esto. Cuanto más veamos todo este peregrinaje, si lo llamamos así, ahorita ya en la 14ª estrofa de este salmo, y el salmista va alabando ahora el nombre del Señor y deja de lado sus preocupaciones, sus aflicciones, si bien echa sus cargas delante de Dios, porque dice también el apóstol Pedro, también el Señor por medio del apóstol Pedro dice: echemos toda ansiedad, toda carga a nuestro Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Pero mientras más nosotros alabamos al Señor, mientras más nos metamos a las cosas de Dios, prácticamente no nos va a afectar todo lo que nos rodea, sean preocupaciones, sean necesidades, sean situaciones o circunstancias difíciles, amén, porque mientras más vivimos en el Espíritu, bajo el diseño de Dios, sabemos que lo demás está en control, amén, el Señor está en la barca, amén, el Señor está a nuestro lado, y en ningún momento duerme el que guarda a Israel, amén. Entonces, aquí empieza el salmista a decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gustaría que lo leamos también este pasaje, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Dice en otra porción de la palabra, amén, que sean gratos los dichos de mi boca delante de Dios, delante de ti, oh Dios, dice el salmista, amén. Dice luego: mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Es decir, miremos las situaciones difíciles que estaba atravesando el salmista, pero se deleitaba, como lo habíamos visto la semana pasada, amén, la palabra, Cristo, como deleite, como delicia, amén. Más dulce que la miel es la palabra del Señor. Cristo es nuestro deleite. Luego dice: los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. En la Reina Valera dice: son el gozo. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el
final. Notemos acá, entonces, cómo el salmista se está enfocando en Dios, con Dios y en lo de Dios. Amén. Y luego, ya lo habíamos visto versos anteriores, cómo se deleita en la palabra, que es más dulce que la miel. Entonces el salmista está alabando la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que nosotros, mientras más comunión diaria tenemos con el Señor, amén, no solamente dijimos es un mero conocimiento, sino vivir a Dios, porque es la vida eterna del Señor. Amén. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, decía nuestro Señor Jesús. Es decir, la vida eterna no solamente es que el Señor nos ha librado de la ira, que el Señor nos ha librado o que ya tenemos asegurado el cielo. No, la vida eterna empieza aquí en la tierra, de vivir a Dios, de vivir a Cristo. Esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo. Y por ende debemos vivir a Cristo en esta tierra. Amén. No solamente es saber que tenemos las promesas, que sabemos que eso no se discute, amén, que el Señor nos ha dado vida y a inmortalidad, amén, creyendo en Cristo y el cielo, etcétera, pero aquí es donde debemos nosotros vivir a Cristo, no conformarnos solamente con la salvación, que habíamos dicho que son solamente los primeros auxilios, amén, nada más, porque tenía que haber sido quitado lo que nos separaba de Dios, y fue quitado el pecado. Nuestro Señor Jesús dice, no, en Él no había pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que ahora fuésemos nosotros justicia de Dios en Él, amén, para que ahora nos podamos acercar al Padre y no haya ningún impedimento. Ahora nosotros vivimos para Él, amén. Continuemos. Entonces el salmista está alabando al Señor y no está rechazando su palabra, porque dicho sea de paso, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Por eso que él atesora la palabra del Señor. Por eso cuán importante es atesorar, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios y no rechazar su consejo. Amén. Como Esaú, ¿verdad? Por un plato de lentejas, despreciando la primogenitura, muchas veces por muchas cosas a nuestro alrededor, menospreciamos lo más importante. Amén. Entonces, veamos que como en la medida que nosotros avanzamos en este peregrinaje, nos vamos deleitando en las obras de Dios. Amén. Traemos a la memoria los años de la diestra del Altísimo, recordamos las obras, los portentos, los milagros, todo lo que el Señor ha hecho y podemos alabar al Señor. Y mientras hacemos eso, pues todo lo demás es efímero, es pasajero y no debe afectar nuestra comunión con Dios. Por eso vamos a llegar a un punto donde acá el salmista dice que aún en las situaciones difíciles, mi vida pende de un hilo, pero aún así, Señor, yo no me apartaré, no me aparté de ti. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, es lumbrera. Amén. Y al hablar de lumbrera, habla de guía. Amén. A lo largo de la vida. Como dijimos, la palabra de Dios es manual de vida para nuestras vidas en toda área. Amén. En toda área es consejo vivo. Amén. Que nos ayuda en nuestro diario caminar. Amén. El salmista acá está comprometido a obedecer la palabra. Amén. Y reconocerla que es fuente de su vida. Amén. Ahora bien, él mismo declara que no es fácil vivir piadosamente. Hay luchas. Amén. Es decir, nuestra voluntad quiere ser pues cautiva, es decir, quiere todo el mundo, es decir, Dios mismo primero que quiere nuestro corazón, nuestra voluntad, porque en el Antiguo Testamento el corazón hace mención a toda la voluntad del hombre y Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Las cosas que están en el mundo también quieren robar nuestra voluntad, nuestro corazón, llamar nuestra atención. El diablo también con mayor razón quiere de la misma manera, la carne, entonces todos quieren nuestra voluntad. Por eso que aquí el salmista dice es difícil, en ese sentido hay luchas, pero yo permanezco fiel en tu palabra. Es decir, ¿qué alimentas más? ¿El espíritu, la carne? Es decir, los deseos de los ojos, que no proviene del Padre, viene del mundo. Y todo lo que está ahí afuera nos ofrecen. Es decir, debemos nosotros ser conscientes y portarnos varonilmente, como dice la palabra de Dios. Portarse varonilmente. Es decir, acuérdate cuando en Deuteronomio, si no me equivoco, o cuando se hacía en la guerra, decía, el que tenga mujer, pues recién se ha casado, vaya y haga feliz a su mujer. Amén. Es decir, un año no tienen que venir a la guerra, preocúpese en su viña. Aquel que es menesteroso y es cobarde, no queremos aquí en la guerra. ¿Por qué? Porque va a contagiar a los demás. Y así sucesivamente. Es decir, por eso que en ese enfoque, también el Pablo, si no me equivoco, a Timoteo le dice, portaos varonilmente. Amén. Es decir, tenemos nosotros que tener y ejercitar el dominio
propio. A nuestra fe añadirle virtud, a la virtud dominio propio, conocimiento, y todo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, amén. Ir nosotros creciendo en fe, amén, para poder velar y no ceder a la tentación, amén. Entonces el salmista está aquí comprometido, desea ser fiel, amén, permanecer fiel al Señor, aunque su vida esté en constante peligro. Por eso ahí en el verso 109 dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por eso en esta versión dice acá, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Es decir, aún en medio de circunstancias difíciles, el salmista está experimentando gozo, porque dice ahí la palabra, yo he puesto por heredad tu palabra, amén. Es decir, al hablar de heredad, hace mención a tomar lo más preciado. Es mi heredad. Acuérdate que los levitas, amén, después de ese acontecimiento, cuando murieron muchos, aún los levitas fueron los que dijeron, nosotros estamos con Dios, y se abrió la tierra y empezaron a morir todos aquellos que participaron de construir aquel becerro de oro y todo ello. Los levitas, a ellos no se les dio heredad, no se les dio tierra, terrenos en la tierra prometida, no, sino que Dios era su heredad. Por eso Dios mismo dijo, yo seré tu herencia. Y aquí el salmista reconoce, yo te he puesto por heredad, es decir, tú eres lo más preciado, te he puesto a ti como mi deleite. Por eso dice acá, tu palabra es el gozo de mi corazón. Esta versión dice, es mi deleite, amén, porque me puede faltar lo demás, puedes quitarme todo lo que tú permitas, así como Dios permitió también a Job, pero Señor, que no me falte tu palabra. Acuérdate cuando Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos saques de aquí. No me muevo, Señor, si tu presencia no va conmigo. No quiero un ángel, no quiero que me mandes un ángel, quiero tu presencia conmigo. Amén. Qué importante, amén. Por eso dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano, dice, velan los guardias. Amén. Es decir, si Dios no está en el asunto, Dios no está en lo que hacemos, es decir, yo pierdo mi tiempo. Y yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y a quien me dirijo y lo que hago, pues está siendo respaldado por Dios, amén, porque yo no puedo perder tiempo, amén, yo quiero que el Señor esté conmigo, amén, y eso el salmista, si podemos decirlo, la idea, amén, eres mi heredad, te he tomado por heredad, tu palabra, amén, es guía a mi vida. Entonces, aún en tiempos difíciles, aquí el salmista está experimentando gozo, porque su relación con el Señor no depende de las circunstancias. ¡Wow! Miremos a Pablo, que cuando había, se contentaba, y cuando no había, también, porque el Señor era su fortaleza. Amén. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sí, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. He aprendido, he sabido vivir en abundancia, en escasez, en necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es decir, saber gozarse aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de la cárcel. Podía escribir, cantar himnos, escribir la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo, cuando estaba con Silas y cantaban himnos. Acuérdate de David, que aún en sus aflicciones también podía escribir tantos salmos. Y él mismo decía, mis lágrimas eran pan día y noche. Es decir, pero él mismo reconocía que aún en eso él se deleitaba y se gozaba, amén, porque sabía a quién servía, amén, que lo que hacía no era en vano. Por eso 1 Corintios 15, si no me equivoco, dice que nosotros sigamos perseverando, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amén. Sigamos, entonces ahí vamos viendo el compromiso, amén, que mi relación con el Señor no depende de lo que me rodea o de las circunstancias, si tengo o no tengo, amén. Entonces, sabía acá el salmista que todo, aún en la situación difícil, todo tenía un propósito. ¿No dice Romanos, amén, 8, que todo ayuda para bien, amén, coopera para bien para los que aman a Dios, amén? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, todo, amén, y eso es todo, amén, sea un significado u otro, amén, es todo, amén, todo ayuda para bien para a los que aman a Dios, amén. Es decir, que no podemos nosotros vender nuestros principios, aún en situaciones difíciles, aún en tiempos de necesidad, nosotros tenemos que hacer lo correcto, conforme a la palabra, es decir, ser íntegros, no poder vender nosotros nuestros
principios. Amén. Muy bien, veamos una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12. Amén. Dice la palabra de Dios, Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acuérdate que el salmista dice: tu palabra es lumbrera a mi camino. Amén. Es luz. Amén. Y aquí el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Es Cristo la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo posiblemente la dijo después de la fiesta de los tabernáculos. Amén. Cuando Él estaba en el complejo del templo, durante la fiesta de los tabernáculos se encendía lo que se llamaba la gran menorá o un candelabro, es decir, que todo eso era una iluminación especial en el patio de las mujeres. Se iniciaba esa celebración la primera noche y se continuaba probablemente hasta la víspera del día de reposo. Pero esa menorá, ese candelabro, prácticamente eran simbólicos, amén, porque recordaban al pueblo la columna de fuego que los había guiado a Israel a través del desierto. Esto está en Éxodo 13, 21 y en Números 9, 15 al 23, es decir, era lumbrera. Cristo en esa columna guiaba a su pueblo, amén, porque solo Cristo, solo su palabra es quien guía nuestro camino y quien alumbra también nuestro entendimiento, amén. Solo Él abre nuestros ojos, amén, y dice: sea la luz, como tomando un ejemplo análogo de la creación de los 7 días, amén. Podemos ver: sea la luz, y ahorita vamos a llegar a eso si el Señor lo permite. Entonces, solo Cristo alumbra nuestro entendimiento, como lo hizo con los discípulos, ¿verdad? Después de resucitar dice que les abrió el entendimiento, amén. Entonces esa columna era Cristo alumbrando, amén, y todo tipifica a Cristo, todo muestra a Cristo, todo habla del cumplimiento, el telos, que es Jesús, amén. Cristo es la peña de Horeb, amén, es decir, esa vara que endulzó las aguas amargas de Mara, es Cristo, amén, porque así Cristo endulza aún cualquier situación difícil, de dificultad o de ausencia de alguien. Cristo es el que endulza, amén, nuestras vidas, amén. En el Salmo 112, verso 4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Mira, dice, resplandeció en las tinieblas luz. Pablo mismo decía que aún desde las tinieblas resplandeció luz, y es posible todo esto. ¿Por qué? Porque hace mención a la creación, a un principio, amén. Entonces, la imagen de la luz representa la guía de Dios, amén. Y esa guía hace que podemos nosotros ir por el camino correcto y que ese camino sea claro, amén, para aquellos que han sido justificados por Cristo. En el Salmo 97, 11 dice: la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Mira, la luz brilla sobre los justos, es decir, debe notarse que la luz, es decir, que Cristo brilla en tu vida. No decía el Señor Jesús, es decir, nadie puede poner un almud, es decir, una almohada, algo que apague la luz, ¿no? La luz tiene que ser visto ahí en todos, para todos los hombres. Así alumbre también, dice ahí, por vuestras buenas obras también, y glorifiquen a Dios Padre. Es decir, que nosotros que reflejamos la luz, porque no tenemos luz propia, amén, como la luna refleja la luz del sol, tu vida y mi vida solamente refleja la luz de Cristo, amén. Ninguno de nosotros somos indispensables, es decir, solo Cristo es quien tiene que ser visto siempre y en todo, amén, y en todos, amén. Entonces, cuando se habla también de lámpara es a mis pies tu palabra, este tipo de lámpara común en el antiguo Israel era un pequeño recipiente con un pico estrecho que sostenía una mecha, y es interesante, ¿verdad? Luego se ve también el tema de la parábola de las 10 vírgenes, amén. Entonces nuestras lámparas son las que tenemos nosotros que arreglar, y dice la palabra: no falte ungüento, dice Eclesiastés, en nuestra cabeza. El Señor decía, ¿verdad?, que no debe faltarnos también aceite, amén, y la palabra de Cristo es la que debe morar, dice la palabra, en abundancia en nuestros corazones. Wow, ahí hay mucha enseñanza, amén. Te dejo para que lo puedas también espigar y escudriñar, amén. Entonces, desde la creación, amados, hizo el Señor 2 lumbreras, uno de día y una de noche, amén, lo que vemos, el sol y la luna. Pero
No te olvides que en la creación dice que ya se hizo la luz. Después se hizo las lumbreras, es decir, que Cristo alumbraba. Aún en la Nueva Jerusalén dice que no se necesitará de sol, porque dice Dios mismo alumbrará y dice el Cordero será la lumbrera. Mira esto lo dice en Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¡Wow! Amén. Y el Cordero es su lumbrera. Amén, es la Nueva Jerusalén cuando el Señor lo establezca acá. Amén. Así dice Dios, su gloria lo ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces desde el principio ya vemos a Cristo cuando dijo sea la luz. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Es decir, que cuando Cristo nos alumbró, trajo salvación. Y esto se cumple, mira, en Mateo 4:12, cuando el Señor está entrando a Neftalí, es decir, a tierra de gentiles. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, habla de Juan el Bautista, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice los salmos y aún el Pedro, si no me equivoco, aún dice la palabra que los gentiles esperarán en él. Habla del Mesías. Y cómo alrededor vemos cómo también los gentiles esperaban. La samaritana hablaba del Mesías, amén, aquella mujer samaritana, es decir, y todos aún decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, haciendo referencia al Mesías, a Cristo, a Jesús, amén, al Hijo de Dios. Entonces, cuando dice ahí que en tinieblas, dice ahí, vieron gran luz y luz les resplandeció. Ahí habla de un orden, amén, de poner las cosas en su lugar. Aún ahí dice la palabra, ¿no? Cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén, en el original habla de que empollaba, es decir, si el Espíritu Santo no opera, no puede haber orden. Si no hay nuevo nacimiento, no puede haber salvación, amén. No puedes ser hijo de Dios si no has nacido de nuevo, porque Dios tiene que sacar esa ceguera, es decir, que caigan las escamas de nuestros ojos, así como pasó con Pablo, amén, con Saulo, que después fue cambiado a Pablo, es decir, pequeño, amén, porque Dios no nos quiere grande en conocimiento, amén, Dios quiere que seamos pequeños, es decir, así como David, Dios no mira la estatura, lo mucho que sabes o lo mucho que sirves, no, Dios mira el corazón, amén, si tú realmente le das al Señor ese tiempo de calidad, esa adoración, es decir, ese tiempo no sé cómo decirle, esa relación sincera, sin que nada estorbe, es decir, que no le demos un fuego extraño, es decir, cosas, es decir, que todavía no hemos arreglado, sino demos un fuego que le agrade a Dios, amén, y eso es muy importante, amén, entonces ahí el Señor pone orden, amén, entonces nuestra vida no la va a ordenar una denominación, no la va a ordenar un ministerio, no la va a ordenar una religión o un legalismo religioso, ritualismos o ceremonias o doctrinas aprendidas, filosofías, no. Nuestras vidas serán ordenadas por el poder del Espíritu Santo, amén. Entonces dice ahí, el Espíritu Santo se movía, ¿por qué? Porque había caos, tinieblas, vacío, y entonces luego comienza el orden a través del Espíritu de Dios y su palabra en nuestras vidas, amén. Por eso que cuando había desorden, es decir, en nuestras vidas, amén, ahí es donde cuando viene el Señor, amén, y su Espíritu, amén, dice sea la luz y trae orden. Por eso que es lumbrera mi camino, amén. Su palabra es lumbrera a mi camino. Entonces, para que haya restauración en nuestras vidas, solamente es obra del Espíritu Santo, amén, no obra de carne, amén. Entonces, por ejemplo, en el tiempo el profeta Elías, Israel había abandonado, dice ahí la palabra, el pacto, y estaban destruyendo los altares, y era porque no habían tenido ya relación con Dios, amén, porque el pacto hablaba de relación con Dios, y cuando la relación con Dios se daña, pues perjudica siempre la adoración. Por eso estaban destruidos los altares,
Y sin relación y sin adoración, pues se entra en una apostasía, se aparta del Dios vivo. Por eso no te apartes del Señor, amén, no te apartes del Señor. Cuando Dios también le dice a Ezequiel que profetice sobre el valle de los huesos secos, ¿cómo estaban esos huesos? Pues estaban completamente secos, dice ahí, en gran manera, es decir, había un gran caos, un desastre. Así estaba el pueblo de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo, toma la boca del profeta y dice, profetiza, y el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de unir, de restaurar cada hueso en su lugar, cada hueso con su hueso, amén. Y después dice, se convirtieron en un ejército. Qué lindo, amén. Es decir, el Espíritu Santo produce orden, no caos. Y debemos pedir al Espíritu Santo, amén, que sople sobre nuestra sequedad, avive nuestras vidas, amén, y podamos decirle, Señor, muévete en mí. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, alumbra, amén, esa es su palabra, y eso es la obra de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales adumbisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, dice ahí, con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Me gustaría que prestes atención a este pensamiento. Es muy triste estar perdido, pero más triste es vivir perdido cuando tenemos salvación. Amén. Jesús es la salvación. Amén. Es la luz de nuestras vidas. Amén. Tener un camino que es Cristo Jesús y no andar por Él es triste. Amén. Mira, es triste también no conocer la luz, pero más triste es conocer la luz y andar en tinieblas. Por eso dice, no podemos nosotros andar con el entendimiento entenebrecido, igual que los que no conocen a Dios. Por eso dice ahí, entonces, es triste andar, es decir, conocer la luz y andar en tinieblas. Es triste también vivir sin esperanza, pero más triste es tener una esperanza y vivir sin esperanza. Y a veces los cristianos tenemos todo, pero no lo vivimos. Como dijimos a un principio, la vida eterna no es solamente ser librados del pecado y tener seguridad del cielo, sino la vida eterna consiste en conocer a Dios, vivir a Dios, es decir, vivir en luz. Y su palabra es verdad. La palabra de Dios, amén, es luz a mi vida, es lumbrera a mi camino, amén. Y me gustaría leerlo, amén. Una vez más dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y mira, ahorita en el Espíritu quisiera leerte por favor Primera de Pedro capítulo 2, si no me equivoco. Amén. Dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y mira, dice en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, la palabra de Dios, amén, es luz, es lumbrera a nuestro camino. Amén. Y aunque esté nuestras vidas pendiendo de un hilo, amén, no podemos nosotros apartarnos del Señor. Por eso la importancia de vivir en el Espíritu, la importancia de vivir y perseverar en el Señor. Amén. Y como dice aquí el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y tu palabra es mi deleite, es mi gozo, son el gozo de mi corazón. Amén. No sé cuánto atesoras tú la palabra de Dios, el consejo de Dios, cada palabra que te anima, que te consuela, que te fortalece. No despreciemos la primogenitura, no despreciemos la palabra de Dios, atesoremos, amén, porque es nuestra herencia, amén, es nuestra heredad, es el deleite y es el gozo de nuestro corazón, es lámparas a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, amén. Oremos.
Amado Dios y Padre bueno, gracias por tu santa palabra, Señor, que tu palabra se haga rema en nuestras vidas y en nuestros corazones para que lo vivamos, Señor amado, y que nada, Señor amado, pueda, Señor mi Dios, afectar nuestra relación contigo. Aún, Señor, el meditar, Señor, en tu palabra, mi Dios, que nuestros dichos de nuestra boca sean gratos a ti, Señor, delante de ti, oh Dios. Como dice aquí también el salmista, Señor amado, que puedan ser agradables, Señor, nuestros sacrificios que te entreguemos a ti, Señor amado. Y así, mi Dios amado, como tú nos has llamado, Señor amado, a este camino, mi Dios, porque es de ti, Señor, el que tú pones el querer como el hacer. No es obra nuestra, Señor, es tu obra, mi Dios. Ayúdanos a perseverar, mi Dios, a no dormir, Señor amado, a despertar, Señor, de cualquier letargo, de cualquier sueño, Señor amado, mi Dios, y vivir, Señor amado, poniendo nuestra esperanza en ti, Jesús. Puestos nuestros ojos en ti, Señor, autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.